para fortalecer nuestras vidas y llenar nuestro corazón de su presencia para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor, gracias. Vamos a hacer una oración y luego vamos a compartir esta palabra. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres verdadero, Señor. Y en tus manos de poder están nuestras vidas para alabarte, para glorificarte, Señor, para engrandecerte, para exaltarte, para darte la gloria, Señor, para darte la honra y la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Puede tomar su lugar mientras mantiene la palabra del Señor abierta en sus manos. Aleluya. Encontramos allí en capítulo de Mateo, el capítulo 25, una palabra muy hermosa, ¿verdad? Que habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, de la venida del Señor en busca de su novia, de su amada, de la iglesia. Cuando encontramos esta parábola que el Señor toma como enseñanza, Él está enseñando acerca de el reino de los cielos, el reino de Dios. Y dice la palabra del Señor en esta capítulo de Mateo, capítulo 25, ¿verdad? Que el Señor relatando, ¿verdad? La parábola, como señalaba hace un momento, de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor que habían 10 vírgenes que estaban esperando a su amado. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y de un momento se escuchó la voz del amigo del novio que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice que la palabra del Señor que las 10 vírgenes, como el esposo se había tardado, cabecearon todas y se durmieron. Pero en el momento cuando se escucha la voz del amigo del esposo que está viniendo diciendo: ahí viene el esposo, salid a recibirle, despertaron. Y entonces cada una agitó su lámpara, ¿verdad? Para ir al encuentro, como era de noche, al encuentro de su amado. Dice la palabra del Señor que en 5 de ellas la lámpara se avivó, ese fuego, esa llama. Y en 5 que eran las insensatas, no se pudo avivar ese fuego porque le faltaba aceite, ¿verdad? Las prudentes habían tomado aceite para sí por si el esposo se tardaba y avanzaba la noche, ¿verdad? Pero las insensatas no, pensaron que el aceite que había en la lámpara era suficiente, para esperar la venida del amado. Sin embargo, no lo fue así. Y entonces dice la palabra que cuando las 5 salieron, las prudentes, a encontrar a su amado, las otras le pidieron: dadnos de vuestro aceite también para nosotros, o nosotras, mejor dicho. Entonces dice la palabra del Señor que las prudentes le dijeron: para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, más bien id a los que venden y comprad de ellos el aceite y entonces venid. Y la palabra del Señor señala que aquellas 5 se devolvieron. Y entonces cuando ellas se devolvieron y después buscaron el aceite y volvieron a venir, ya aquellas 5 primeras prudentes entraron a la boda y se cerró la puerta. Y entonces las insensatas decían: ábrenos la puerta. Pero el Señor les señala que ya la puerta de la gracia y del momento de encontrarse con el Señor había ya pasado. Es interesante ver que a pesar de que aquellas 5 imprudentes eran vírgenes, que estaban relacionadas, que estaban allí mezcladas sus emociones, sus sentimientos, sus esperanzas, ¿verdad? Con la venida de su amado, mas sin embargo no tomaron la precaución, no tomaron, ¿verdad?, esa precaución de adquirir aceite para tener reserva en su vida, para tener reserva y estar así apercibida por si el esposo se tardaba. El Señor toma el ejemplo de la cultura o la costumbre judía de aquellos días, que un matrimonio se realizaba. Dice la palabra que venía y se realizaba el matrimonio, se hacía la boda de casamiento. Sin embargo, el novio no se allegaba a la novia esa noche, sino que él se devolvía
a preparar el lugar donde iba a vivir con su amada, con su esposa. Él se devolvía a preparar el lugar, edificaba la casa. Cuando terminaba la casa, dice la palabra que él, el novio, el esposo, ya volvía y tomaba a su amada, tomaba a su esposa y se iba. Y en ese momento que él venía, sea la madrugada, sea la tarde, sea la noche, sea la mañana, él podía tomar a su esposa y retirarla sin avisarle a los padres, sin avisar a los hermanos, sin avisarle a los amigos, porque era su esposa y como era su esposa, él se la podía llevar en el momento que él viniese. No había ningún otro protocolo adicional, más que él llegando a la casa donde estaba su amada o el lugar donde estaba su amada, él se la llevaba. Y eso es lo que Cristo enseña, lo que el Señor está enseñando de esta manera, lo que acontecerá aquel día cuando Cristo venga, cuando el Señor venga por su iglesia, venga por su amada, ¿verdad? Para llevarla al reino del Padre, al reino de Dios. Jesús un día enseñando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Y es lo que el Señor está trabajando en las vidas y en los corazones a través de la predicación del Evangelio. Queriendo que todo hombre y toda mujer conozca este camino glorioso y que todos procedamos al arrepentimiento y que todos estemos apercibidos para irnos con Él para siempre y morar con Él una eternidad gloriosa en la presencia del Padre. Es importante señalar lo que Cristo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No habla de un reino propio, habla del reino del Padre, habla del reino de Dios, habla del reino eterno del Padre de gloria. Aleluya. Él se refiere a Dios como su Padre, como aquel que tiene el lugar que reservó, aleluya, para cada una de nuestras vidas. Este es un tiempo cuando estamos mirando lo que el Señor señaló en su enseñanza, diciendo, cuando la gente le preguntaba, ¿cómo serán los días de tu venida? ¿Cómo serán los días en que tú vas a venir por tu iglesia, por tu amada? Y él le dijo, serán los días como los días de Lot, como los días de Noé, donde se daban en casamiento, donde vivía la gente en un libertinaje terrible. Allí cuando se estaba trabajando en la inmoralidad profunda del hombre, cuando todo era lícito, donde todo era permitido, donde todo podía ser hecho con libertad, sin tener un remordimiento en su conciencia o en su alma por las obras que realizaban. Por eso es que viene el diluvio, por eso es que viene el juicio de Dios y muestra a Noé como el justo, como el hombre que se apartó para Dios, como el hombre que vivió para el Señor. A pesar de la corrupción, a pesar del pecado, Noé vivió para Dios. Y Jesús dijo, serán como esos días. Y esos días se están repitiendo hoy. Esos días se están volviendo a vivir en estos días donde la humanidad está buscando una corrupción total. Donde el hombre está buscando la corrupción del joven, la corrupción del niño, la corrupción del adolescente. Donde todo lo que es ilícito ante los ojos de Dios, el hombre lo llama lícito, lo llama cultura social, lo llama libertad, lo llama independencia individual, lo llama gusto o apetito sexual. Hoy cuando se está buscando legalizar el animalismo, cuando el hombre quiere tener relaciones con los animales, donde la libertad de sexo se puede hacer, hoy se quiere y se ha abolido en muchos países el casamiento entre un hombre y una mujer, sino que se ha establecido entre dos personas, no señalando el sexo para que entonces tenga libertad que se case mujer con mujer, hombre con hombre, y todo se está tratando de legalizar. En los días de Lot, dice la palabra, donde los hombres tenían relaciones con los espíritus, donde las mujeres tenían relaciones con los espíritus inmundos, es lo que se está viviendo estos días, donde se puede ver hasta en internet la invocación de espíritus inmundos para tener sexo con las mujeres, mujeres que invocan libre y descaradamente allí sin ningún tipo de limitaciones personales, sino que publican abiertamente
abiertamente su invocación a los espíritus para tener sexos con ellos. Usted lo encuentra fácilmente, se encuentra eso en internet, ese tipo de provocaciones a los espíritus para tener relaciones con ellos. Y entonces eran los días de Lot, cuando vienen los ángeles a buscar a Lot y a su familia. Dice la palabra del Señor que los hombres de la tierra de Sodoma y de Gomorra, donde vivía Lot, querían conocer a los ángeles, querían allegarse a los ángeles. Lot le decía: tengo 2 hijas vírgenes, allegaos a ella. Sin embargo, los hombres de allí de Sodoma y de Gomorra, dice la palabra de Dios, que decían: no, queremos conocer a aquellos que llegaron a tu casa, a los seres espirituales, a los ángeles que llegaron a tu casa, con ellos queremos tener relaciones, porque los hombres se habían desenfrenado en sus apetitos sexuales y era para ellos una práctica normal tener relaciones con espíritu. Y entonces los días que Jesús señaló, alabado sea el nombre de Jesús, los días de Lot. Y estos son los días que estamos viviendo en estos días, lamentablemente. Aunque por un lado es triste ver cómo la sociedad, cómo el género humano se autodestruye, pero también son días que nos están hablando de la venida del Señor por su iglesia, de la venida del Señor por cada una de nuestras vidas, de la venida del Señor por cada uno de nosotros. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que nuestra vida debe estar a cuenta con el Señor. Por eso es que tu vida y mi vida debe estar relacionada con Cristo. Por eso es que tu vida y mi vida debe estar impregnada de Cristo. Aleluya. En estos días, cuando está el sistema de la vacuna, donde mucha gente está señalando, ¿verdad?, que van a ser las condicionantes para que el hombre pueda comprar y vender, que son los preámbulos del anticristo, donde llegará el momento que ningún hombre podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Es lo que de alguna manera el anticristo, el espíritu del anticristo está preparando en la humanidad para empezar a concientizar a la humanidad de que será importante y necesario marcarse, tener la marca de la bestia para seguir subsistiendo, para seguir viviendo, para seguir comercializando. Por eso es que todo esto se está preparando, todo ese ambiente se está creando en el mundo entero para que la gente lo tome como algo bueno, como algo primordial, como algo necesario, no como algo que se avecina, que será terrible para aquel hombre, aquella mujer que se quede después del arrebatamiento de la iglesia, donde aquel que hoy no quiere consagrar su vida para Cristo, mañana tendrá que rendir su vida al anticristo si quiere seguir viviendo. Y lo más terrible es que se perderá su alma. Por eso es que en esta hora, como dice el Espíritu Santo, ¿verdad?, que la noche está avanzada, que se acerca el día la hora en que nadie podrá trabajar, porque la iglesia será con Cristo. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice a través del Espíritu Santo: alentaos con esta palabra, el Señor viene pronto. Y hoy, cuando mucha gente, cuando la iglesia como nunca antes está viviendo una situación difícil, porque ciertamente escuchábamos de situaciones difíciles en las iglesias en algún país, en África, en Nigeria, que los hermanos eran perseguidos, que los hermanos eran ultrajados, que las mujeres eran violadas, que los pastores eran asesinados, y parecía una noticia distante, parecía que no éramos parte de ese pueblo, parecía que no éramos parte de esa situación. Más bien queríamos concentrar nuestras emociones en los grandes eventos, en las grandes convocatorias para momentos de alabanza, para los megas conciertos, porque más bien nos alegraba y nos gustaba eso, emocionar nuestras vidas en los megas conciertos. Hoy no hay mega concierto, hoy no hay mega evento, hoy no hay megas profetas, hoy hay un clamor en el mundo entero, hay un ay que golpea las naciones como nunca antes. Hoy la iglesia es parte a nivel mundial de ese ay, que la muerte está tocando las grandes congregaciones o las congregaciones multitudinarias
como las congregaciones pequeñas. Los pastores que han recorrido el mundo hoy están muriendo como están muriendo aquellos que nunca han salido de su población. Hay un ay en el mundo entero. Pareciera que el Señor hizo que todo el mundo sintiera, toda la iglesia en el carácter universal sintiera lo que es el dolor, lo que es la aflicción, para que se preparase, para que vuelvan sus ojos a Dios, porque la iglesia está volviendo sus ojos a los mega eventos y no a Cristo, y no al Rey de Reyes, no al Rey al Señor de Señores. Hoy la iglesia estaba desenfrenada, preparándose en sus grandes momentos, en sus grandes proyectos. Cristianos que estaban con sus sueños de sus empresas, porque no tenían problema, porque el ay era en África, porque el ay era allí en otros países distantes, allí en otros países muy lejanos, muy pobres económicamente, muy pobres social y culturalmente. Allí era el ay, donde la brujería todavía es el pan de todos los días. Pero no era ley en los países sociales, en los países culturales, donde había proyecciones, donde había crecimiento económico. Entonces cada cristiano, la mayoría de ellos, estaba abocado en su proyecto de empresa, en su proyecto profesional, en su proyecto de vida. Total, todo estaba bien, no había problema. Y ahí estaba la iglesia de este lado del continente. Cada cristiano, alguno desenfrenado en sus propios proyectos, pero no se sacaba un tiempo para buscar a Dios. No se sacaba un tiempo para alabar al Señor. No se sacaba un tiempo para buscar de la presencia de Dios. Pero hoy hay esa necesidad, porque uno se da cuenta que nada es suficiente. Nada es suficiente, ni nada es lo suficientemente poderoso para frenar un virus tan insignificante que ni siquiera se ve a la luz de los ojos de aquellos que ven perfectamente bien. Es un virus algo tan insignificante que está cortando vida, que le abrió la boca del Hades, que abrió la boca y el mover de la muerte, que cabalga terriblemente sobre el mundo entero. Algo tan insignificante que no se ve, pero el dinero no lo puede parar, el título no lo puede parar, las empresas no lo pueden parar, los científicos no lo pueden parar. Hay un ay en las naciones, y es lo que el Señor está diciendo: es el tiempo de que busquen mi presencia. Yo vengo pronto, aleluya. Es el tiempo en que busquen mi rostro, es el tiempo que busquen mi palabra, es el tiempo que busquen mi rostro para que yo te llene de gloria. Las vírgenes prudentes dijeron: id a los que venden a buscar aceite. Y Cristo dijo que Él es el olivo verdadero. En aquellos días, las familias judías tenían que cada uno de ellos aportar un poco de aceite para la lámpara del templo, para el candelabro en el templo. En los días de Moisés, para el candelabro que estaba en el tabernáculo, cada familia debería aportar un poco de aceite. Y así esa palabra permanece hasta hoy. Y lo que la palabra está diciendo es que cada uno de nosotros podemos acercarnos al olivo verdadero, a decirle: dame de tu aceite, para que yo tenga aceite en mi lámpara. Y Cristo dijo: vení, compra de mí sin precio y sin dinero. Aleluya. Hoy podemos obtener aceite gratuitamente. Hoy podemos acercarnos a Dios a través de la gracia y pedirle aceite para nuestras lámparas. Hoy tenemos que ponernos en la balanza de Dios y medir nuestro aceite. ¿Cómo es que está nuestro aceite? Aleluya. En el sistema de los pintores de auto hay una medida que se llama regla, donde se pone en un envase y se va midiendo la cantidad de pintura. Yo creo que hoy tenemos que aplicar esa manera de medir nuestro aceite en nuestras vidas, si tenemos o no tenemos aceite. Si estamos con aceite de reserva en nuestra vida o no tenemos nada. Oh, aleluya. Porque el Señor viene pronto. Y el Espíritu Santo dice a través de los labios del apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya.
Una milésima de segundo. Un pueblo desaparecerá. Un pueblo será la gloria eterna de Dios. Como decían los enemigos de Israel en los días de Esther, del rey Asuero. Amán decía, hay un pueblo en tu reino que no tiene nuestras costumbres. Hay un pueblo en tu reino que es distinto a los otros pueblos, que sus leyes son distintas, que sus costumbres son distintas, que su forma de vida es distinta. Y así como había un pueblo en el reino de Asuero en aquellos días, así hay un pueblo en estos días en este mundo, que sus leyes son distintas, que nuestras leyes son las leyes del reino de Dios. Que nuestras leyes son las leyes de la santidad de Dios. Que no vivimos de acuerdo a la norma del pecado de este mundo. Que le incomodamos a las naciones. Que le incomodamos a los corruptos. Que le incomodamos a los adúlteros y a los fornicarios. Que le incomodamos a los ladrones. Porque la palabra de Dios dice, no robarás. Y aquel que no conocía a Cristo y robaba, cuando vino a Cristo ya dejó de robar. Y aquel que vivía en el pecado y vivía en una vida desordenada, cuando llegó a Cristo dejó esa vida y se ordenó y empezó a amar la santidad, y empezó a amar la búsqueda de la presencia de Dios, empezó a amar la palabra, empezó a aborrecer la mentira, empezó a dejar la mentira. Y si hay algo que le aborrece y que aborrece un mentiroso, es alguien que diga la verdad. Por eso Cristo es tan insoportable para mucha gente, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya. Por eso es que este pueblo llamado pueblo evangélico, aquel pueblo que cree en el evangelio de Cristo, incomoda al adúltero, incomoda al fornicario, porque la palabra de Dios dice que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y al adúltero no le gusta que le diga que su vida no lo conducirá al reino de Dios, porque el adúltero quiere vivir en el adulterio y quiere irse también al cielo, quiere andar bien con el diablo y andar bien con Dios. Por eso la palabra de Dios le incomoda a esa gente. Por eso es que hay gente que ama el adulterio, que no saluda a alguien que es cristiano, aunque sea su hermano, aunque sea su padre, aunque sea su pariente. No lo saluda porque él dice, me molesta, me incomoda, me señala todo el tiempo que estoy mal delante de Dios, y a mi forma de ver yo estoy bien. Así pensaron las insensatas, que a su forma de ver podían esperar de cualquier manera la venida de su amado, sin tener aceite en su vida, sin tener su lámpara lista y preparada, sin tener vida en su vida espiritual. Aleluya. Por eso que la palabra de Dios dice, oh, maravilloso es el Señor. Alentaos con estas palabras. El Señor viene pronto. Amén. Sí, Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo que van a resucitar es distinto a aquellos muertos que señala Lucas 16, donde Jesús enseñando acerca del reino de los cielos señala al rico y a Lázaro que estaban en el seno de Abraham. Y ahí hablaba Lázaro, y ahí hablaba el rico, y le hablaba a Abraham diciéndole, Padre Abraham, permite que Lázaro moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy aquí en este lugar atormentado, en esta llama atormentado, en este lugar de tormento, estoy atormentado. Y lo más terrible para aquel que se pierda, no será solamente el tormento de la aflicción, del azote de los demonios, sino que será la ausencia del Cristo de gloria, el pensar y el saber que tuvo la oportunidad de ser salvo, que tuvo la oportunidad de estar en Dios, que escuchó la palabra, que se le habló de día y de noche y no quiso escuchar el Cristo de gloria. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor. Lo terrible de Judas en el lugar de tormento es que él fue discípulo del Maestro y que Jesús lo llamó para que esté con él, para que esté con él, para que esté con él. Aleluya. Y él amó la vanagloria de la vida. Amén. Sí, sí. Él amó la mentira, él no quiso la verdad. Sí, Jesús. Y vendió al Maestro.
por 30 piezas de plata. Saúl vendió su salvación por un plato de comida, por un plato de guiso rojo, porque se sintió cansado, no quiso esforzarse. Y dijo: aquí yo estoy cansado, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Y Jacob le dijo: véndemela. Véndemela la primogenitura, te la compro. Y le cambió por un plato de guiso. Y dice la palabra que luego que comió se fortaleció y después acusó a Jacob que le había robado la primogenitura. La primogenitura era aquello que le permitía al hijo primogénito hacer servicios a Dios cuando el padre moría, que podía presentarse delante de Dios y hacer los sacrificios de paz por su familia. Y Saúl la vendió. Y dice la palabra que cuando Saúl reaccionó, la quiso recuperar y no pudo, aunque la procuró con lágrimas, aunque se arrepintió, pero ya fue tarde, ya la perdió. Y hoy mucha gente dice: yo no quiero seguir en el evangelio porque exigen muchas cosas, porque yo no puedo drogarme, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Pero cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, muchos de los que hoy no quieren escuchar la palabra, muchos de los que hoy no quieren acercarse a Dios, clamarán. Amén. Y gemirán. Aleluya. Y golpearán el cielo con su lágrima y su llanto, diciendo: ábrenos, 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 ábrenos. Porque su padre o su madre, sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos se fueron con Cristo. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Y nada será posible. Jesús. Ya la puerta los abrirá. La palabra dice que el mundo clavará las montañas, cae sobre nosotros y cubrirnos de la ira del que viene, del Santo. Oh, maravilloso es el Señor. Por eso es la palabra que Jesús enseña, diciendo en Lucas capítulo 16: el reino de los cielos, ahí es el alma. Ahí es el alma que gime. Ahí es el alma que gime. Pero no es el reino de Dios. Donde está Lázaro no es el reino del Padre. Porque en ese reino entraremos con un cuerpo glorificado. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham es el paraíso para el pueblo de Israel, donde no entraban en el seno de Abraham los gentiles. Pero luego en Cristo, que nos hace judíos por adopción, podemos entrar en este tiempo, los que parten en el Señor, al paraíso, al seno de Abraham, y tener reposo. Pero cuando Cristo venga nos llevará al reino del Padre, porque el Padre dirá: id y busca a tu amada, busca a tu esposo, busca a la iglesia, y vamos a ir al reino del Padre. Y la palabra dice entonces que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y entraremos al reino de Dios con un cuerpo glorificado. Aleluya. Porque Cristo entró al cielo del Padre, al reino del Padre, con un cuerpo glorificado. Porque le dijo a Tomás: Tomás, pone tu dedo aquí en mi mano y tu mano en mi costado y ve que soy yo. Él atravesó la puerta en un cuerpo glorificado. Aleluya. Y así será el cuerpo de aquellos que se ha levantado en el Señor. Aquel día la tierra devolverá a sus muertos. Aquel día la tierra devolverá a los muertos en Cristo. Desde Abel hasta el día en que Cristo venga. Aleluya. La tierra se abrirá, el mar vomitará a sus muertos, el polvo se levantarán los cuerpos de aquellos que durmieron en Cristo. Aleluya. Y la tierra tendrá el terremoto más grande de su historia, porque ese día temblará, porque Dios llamará a aquellas partículas de los cuerpos que fueron diseminados, esparcidos en los días de Herodes, que fueron quemados.
aquellos cuerpos que fueron quemados en los días de Herodes, esas cenizas volverán a formarse en un cuerpo, y en un cuerpo glorificado. Y Pablo lo podía ver, y Pablo lo podía sentir, y Pablo lo podía experimentar y lo podía declarar, y decía: los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Oh, habrá el encuentro de los padres con los hijos. Allí se levantarán los niños abortados. Allí se levantarán los hijos perdidos. Allí se levantarán aquellos que fueron muertos por la causa del Señor. Los cuerpos de ellos serán puestos en cuerpos glorificados. Aleluya. Y será levantado y se tendrá un momento. Y entonces el cuerpo de aquellos que están vivos en Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos recibiremos al Señor en los aires. Iremos con Él para siempre a su reino eterno. Aleluya, santo eres Jesús. Gracias. Porque entonces recorreremos los planetas, la dimensión, la Vía Láctea, conociendo la gloria de este Dios que nos ha llamado. Bendito Jesús. Por eso es que el diablo odia tanto a la iglesia. Por eso es que el diablo quiere desanimar de tantas maneras a aquellos que están en Cristo. Por eso es que el diablo le pone tanto nombre a la consagración. Le pone santificado, le pone santurrones, lo pone de una y de otra manera ignorantes, los pone atrasados mentales. No es que los pone débiles, pero lo que el diablo quiere robarte, lo que el diablo quiere quitarte es tu salvación. Santo eres Jesús. No es que sea más vivo que otro. Gracias. Al contrario, es más ignorante que otro. Aleluya. No es que sea más fuerte que otro, al contrario, es más débil que otro. Cristo, gloria a ti, Jesús. Gracias. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Amén. Por eso que la palabra señala diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Quizás la hora de la prueba esté pasando alguno de los hermanos y amigos que nos están escuchando. Bendito Jesús. Pero ahí está el Señor. Aleluya. Ahí está Cristo, Amén. que un día dijo: yo estaré contigo todos los días. Quizás estás sintiendo la voz que te dice: devuélvete, no sigas adelante, no vale la pena. Escucha más bien la voz del Espíritu Santo, que te alienta, que te motiva, que te impulsa, y te dice: el Señor viene pronto. Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Amén. Alabado Jesús. Ninguno tome tu corona. No cambies tu salvación. No la pierdas. Aleluya. Abrázate a ella, aférrate a ella. Gracias. El Señor viene pronto. Amén. Bendito Dios. Por eso que la gracia de Dios este día nos envuelva. Gracias Jesús. Por eso que la gracia de Dios nos envuelva este día. Jesús. Y seamos llenos del Espíritu Santo. Santo eres Jesús. Pídele a Dios que te llene. Pídele a Dios que te llene, que te revele su gracia. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Que su presencia te inunde. Santo eres, Señor. Y tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Precioso. Maravilloso es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, te alabamos. Sí, Te Señor. bendecimos, te Gracias, glorificamos. Jesús. Aleluya. Te engrandecemos, te exaltamos, Señor. Te damos la gloria. Precioso eres Cristo. Te damos la honra, Señor. Te damos la alabanza. Señor, gracias. Mira cada vida, mira cada hombre, cada mujer, cada señorita, Dios, aleluya. cada niño, Señor, que está pasando un momento difícil. Precioso eres Jesús. Ayúdalo, Señor. Santo, santo. Fortalécelo, Dios mío. Aleluya. Llena su vida, llena su alma. A tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y tu poder, Jesús. Llena su espíritu, Señor. Precioso eres. Que nadie se pierda. Aleluya. Oh, que nadie se pierda en el nombre de Jesús. Gracias, Aleluya. Señor. Aleluya.
Gloria, gloria, gloria.